Hola mis amigos, hermanos, ¿cómo les va? El tema de hoy es la vida del espíritu. ¿Cuándo comienza la vida espiritual? No comienza con el nacimiento del ser humano. Si bien tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero el nacimiento espiritual se produce en el momento en que nosotros recibimos a Cristo en el corazón como Señor y Salvador de la vida. En ese momento damos vuelta a la historia. Aquella muerte espiritual que se produce, la separación entre el hombre y Dios por causa del pecado, ya de los días de Adán, y que se ha trasladado a toda la humanidad, se da vuelta a la historia y hay un acercamiento y decimos, no estoy de acuerdo con aquello que hizo Adán, yo sí quiero a Dios en mi vida, elijo seguir a Dios. Entonces ahí se produce el nuevo nacimiento, nacemos de nuevo, nuestros pecados son perdonados y comenzamos la vida nueva. Eso después requiere crecimiento, obviamente. Toda persona que nace debe crecer y el crecimiento es paulatino. Es lo que también le explicaba Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Le decía, si no naces de nuevo, no tienes parte en el reino de los cielos. Es que la vida espiritual requiere del nuevo nacimiento. Entonces, no es posible que la vida espiritual tenga el resultado, o sea, el resultado de las ideas, de los ideales humanos. No. El nuevo nacimiento es un milagro que se produce en nuestro interior. Ahora, así como el nuevo nacimiento es un milagro de Dios, también la herencia de la vida eterna es un milagro de Dios. Y vamos rumbo hacia la herencia eterna. Entre tanto, estamos en la tierra, caminamos en este mundo, un mundo que aún sigue en oscuridad y que de repente avanza también sobre nuestra vida. Hay hábitos de esa antigua manera de vivir, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, que como antes ustedes vivían, ¿en qué? En orgías, en borracheras. Ustedes antes vivían con envidias, con lascivias y un montón más de pecados, mentiras, y todo eso, antes vivíamos en eso. Hoy, de repente, aunque somos personas con una proyección eterna, no quiere decir que estemos ajenos a ser atacados por esas cosas. Ahora, una cosa es ser atacados por aquellas cosas a través de tentaciones, de malos deseos y todo eso. Una cosa es ser atacados, otra cosa es vivir en esa situación. El apóstol Pablo en Romanos 8, versos 1 en adelante, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes estamos en Cristo Jesús? Los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Ninguna condenación hay. Pero algunos versículos antes, capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, hallo en mí una ley extraña, dice Pablo, que con mi mente me deleito en la ley de Dios, pero voy de continuo al pecado. Si me descuido estoy pecando, decía el apóstol Pablo. Y eso es algo muy, muy extraño. Y Pablo es sincera. Dice, hay una ley en mi interior que me lleva al pecado, aunque yo me deleito en la ley de Dios. Y ahora esto que Pablo hace, no es que sea que Pablo se descuidó y habló de algo muy, muy raro, pasajero, no, esa es la realidad. Y a vos te pasa lo mismo, y a mí me pasa lo mismo, y al que está al lado tuyo también le pasa lo mismo, que tenemos un anhelo de servir a Dios, pero hay una lucha constante entre lo espiritual y lo carnal. Ahora, el apóstol Pablo en el capítulo 13, versos 12 al 14, dice así, vistámonos de las armas de la luz. No andemos como de noche, en todos esos pecados que antes andábamos, sino vistámonos de armas de la luz para combatir el mal. No hay que rendirse ante las tentaciones. Vienen las tentaciones y en algunos casos, aún quizás, voy a decir, pastor, yo he caído. Y bueno, pero es cuestión de arrepentirte de verdad. Y como dice en San Juan capítulo 1, verso 7, en 1 Juan 1, 7, dice, el que reconoce su pecado y pide perdón, Dios le perdona y le limpia de toda iniquidad. La sangre de Jesús tiene el poder para hacer eso. Así que nuestros pecados han sido borrados por el Señor. Dice eso en el libro de Jeremías, es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Él ha borrado nuestros pecados para no acordarse nunca más de ellos. Y si en ese andar de la vida de repente te ensucias con un pecado, acércate sinceramente a Dios, pedí perdón, Dios te perdona y te limpia. Y dice, no proveáis para los deseos de la carne. Y ahí es un asunto muy importante. ¿En qué te estacionás? ¿En qué estacionás tus pensamientos? Vas con el auto y vos te estacionás en un lugar. ¿Dónde te estacionás? ¿Donde abunda el pecado
o te estacionás en el espacio espiritual. Si de repente vos vas a la Biblia, vas a la oración, buscás estar en la iglesia, buscás la comunión con el cuerpo de Cristo, es como que vos estacionás en el estacionamiento de lo espiritual y vas a ser impregnado de lo espiritual. Ahora, si te vienen los malos deseos, si te vienen las tentaciones, te viene el pecado, te viene de repente una mirada hacia lo que no tenés que mirar, un pensamiento que vos no tenés que pensar y sabés que es pecado, y ahí te estacionás en eso, entonces, ¿qué va a hacer de tu vida? Te vas a impregnar del pecado. No proveáis para los deseos pecaminosos. Esto es como la balanza antigua de dos platos. Si vos pones mucho en un solo plato, se vuelca para ese lado. Pero vos ponés lo espiritual, llená el plato de lo espiritual y ¿sabés qué? Tu vida espiritual va a tener siempre victoria. No proveáis para los deseos de la carne, andad en el Espíritu, y ninguna condenación habrá para tu vida. Irás de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Si vas a tener victorias, porque tendrás luchas, pero no seas vencido en la lucha, sino sé vos un vencedor, una persona que ande en el Espíritu.